Dios les bendiga, queridos hermanos, una vez más. Sean bendecidos en sus hogares, en sus casas, donde quiera que se encuentren. Hoy es el día 12, 4/12 del 2020, y hoy se celebra el día de resurrección. Hoy es domingo de resurrección. Y nuestra meditación en este día estará centrada en Lucas capítulo 24 del 13 al 35. El Señor resucitó. Gloria sea Jesús. Por eso estamos aquí nosotros. Él reina, Él vive. La tumba está vacía. Es una gran bendición. Él ha resucitado. Hoy podemos decir con confianza, Cristo no está muerto, Él está vivo. Y lo más importante es que vive en nuestros corazones, vive en nuestro ser, vive en nuestra alma. Podemos sentirlo, no lo miramos, pero podemos sentirlo, podemos sentir su presencia, su gloria. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice que Él volverá y que todo ojo le verá. Bendita sea la palabra de Dios. Dios es bueno, en gran manera bueno. Bien, entonces hoy estaremos meditando en esta preciosa meditación, porque vamos a aprender de dos discípulos de Jesús que iban camino a Emaús. Cuando ese domingo en la mañana estos dos hombres deberían de estar alabando, glorificando, exaltando y dando honra y gloria a Dios, porque Jesús estaba vivo, porque Jesús había resucitado, estaban tristes, estaban huyendo de enfrentar la situación que estaban viviendo. Era un momento difícil, era un momento duro, pero había tristeza en sus corazones. En el momento de que se dieron cuenta de que todo estaba perdido. Muy bien, la historia comienza hablándonos y aquí dos de ellos. Dos de ellos estaban camino a Emaús. Primeramente, esta ciudad de Emaús no se menciona más en la escritura. Queremos pensar que no se menciona más porque no la hemos encontrado más que sea mencionada, pero sí se los dice que estaba aproximadamente unos 60 estadios de Jerusalén, que viene siendo unos 11 kilómetros. Y yo creo, la Biblia no dice que esta ciudad no se encuentra más en la Biblia, porque esa aldea o esa ciudad puede ser tu aldea, puede ser tu nación, puede ser tu pueblo, puede ser tu ciudad. Yo creo que el escritor de Lucas quería que cada lector al leer esa palabra los identificáramos con esa ciudad. Otra de las cosas que aprendemos también en esta historia es que son tres personajes los importantes en esta historia, y son los dos que iban camino a Emaús y Jesús. Pero también solamente encontramos allí el nombre de uno de esos discípulos, que era Cleofas. Un dato muy importante que aprendemos allí es que, una vez más, el escritor de Lucas quería que el lector supiera, entendiera, que cuando dice que estos discípulos que iban camino a Emaús, quería que supiéramos que no se trataba de los 12 discípulos, o sea, de los 12 apóstoles, sino que eran seguidores de Jesús. La Biblia dice que todo aquel que ha creído en Jesús se constituye discípulo de Jesús. Otra de las cosas por qué pienso que no se menciona el nombre del segundo personaje es porque ese segundo personaje pudiera ser usted o pudiera ser yo. Porque ¿quién de nosotros o qué ser humano en cierto momento no ha vivido o está viviendo o va a vivir un momento de desilusión, un momento de tristeza, un momento de desesperación? ¿Qué ser humano no ha pasado por una situación de tristeza? Porque estos hombres estaban tristes, estaban
cabizbajo, su espíritu había caído, su fe había fallado, su confianza en Jesús se había quedado en Jerusalén, su confianza en el Rey de Reyes, en lo que ellos esperaban de ese libertador, la imagen de ellos estaba en una cruz, clavado, el Hijo de Dios, muerto, donde ellos tenían puesta su esperanza. La bendita noticia es que nosotros sabemos, estamos seguros que Jesús no se quedó allí y que Él resucitó. Y eso lo aprendemos en esta meditación, porque la clave o lo que narra esta historia, el punto clave de esta historia es el amor de Jesús hacia nosotros, el amor de Jesús hacia cada uno de nosotros, tanto que es capaz de dejar cualquier cosa, Jesús, por irte a buscar a ti, por buscarme a mí. Jesús no fue primeramente a los apóstoles. Jesús no fue a la sinagoga a predicar porque había resucitado. Fue a buscar a aquellos que estaban tristes. Una vez más, la palabra de Jesús se cumple de una manera sobrenatural porque Jesús mismo es el que había dicho la parábola del buen pastor o de las 100 ovejas que deja las 99 para ir a buscar la ovejita que se había ido. Aquellas ovejitas se estaban perdiendo, aquellas ovejitas estaban tristes. Jesús fue a buscarlas. En esta historia podemos ver que Dios, el Padre y Jesús están interesados. Otra de las cosas que es importante ponerle atención a esta lección es cuando dice que estaba unos 60 estadios. Pensando en esta escritura, creo que cada uno como cristianos, cada uno de nosotros necesitamos estos 60 estadios, porque esos 60 estadios o esos 11 kilómetros son los que Jesús ocupa para hablar a nuestra vida, para hablar a nuestro corazón, para hablar a nuestro ser, para hacerlos entender su palabra, su plan, su gozo. El Señor sigue buscando a todos aquellos que en algún momento lo desanimamos. Jesús siempre está allí. Él no se aleja de nosotros. Nosotros los alejamos, pero Jesús siempre va al rescate. Gloria sea Jesús. Dios es bueno, en gran manera bueno. Sí es cierto que reconocemos que conocemos a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios que cambia, a un Dios que transforma, a un Dios que renueva, a un Dios que restaura. Pero muchas veces vivimos de recuerdo, vivimos de los tiempos pasados, recordamos cuando aceptamos a Cristo, me gozaba, me encantaba leer la Biblia, me encantaba congregarme, pero conforme el tiempo los vamos alejando de esa Jerusalén y los vamos alejando de Jesús, vamos perdiendo nuestra comunicación con Jesús y poco a poco nos vamos alejando de Jesús, poco a poco los vamos retirando y vamos perdiendo y cuando podemos darnos cuenta que estamos alejándolo de Jesús es cuando descuidamos nuestra oración, cuando descuidamos nuestra búsqueda hacia Jesús, cuando descuidamos nuestra comunión personal con Él. Porque estos dos discípulos sabían que Jesús era un gran hombre. De ahí en el 19, ellos sabían quién era Jesús, quién había sido Jesús. Pero en esos momentos no lo era para ellos. Muchos de nosotros como cristianos hablamos de un Dios poderoso, hablamos de un Dios que hace milagros, hablamos de un Dios grande. Pero nosotros mismos no vivimos esa vida cristiana como deberíamos de vivirla. Y vivimos tristes, y vivimos decepcionados, vivimos cabizbajos, vivimos pensando como pensaban estos hombres en el 21. Nosotros pensábamos o nosotros esperábamos.
porque muchas veces nuestra expectativa es más diferente. Tenemos una expectativa diferente de quién es Jesús. Pero en esta historia podemos aprender que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, que Él no cambia. Él es el Rey de Reyes, Él es el Rey de Gloria, Él es el Todopoderoso y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Lo más importante hoy, queridos hermanos, es darnos cuenta, no solo saber que Jesús no se quedó en esa cruz, no se quedó en esa tumba, que Él resucitó, pero lo más importante es que Él viva en nuestros corazones, viva en nuestro ser, viva en nuestra alma, en nuestro ser y todos los días le demos honra, le demos gloria, le demos alabanza y le demos adoración. Porque Jesús alcanza a estos dos caminantes y les pregunta que de qué hablaban, porque Jesús está interesado. ¿Qué es lo que nosotros hablamos? ¿Qué es lo que decimos? Dios quiere que le digamos a Él lo que nosotros queremos decir. Hablar con Jesús es lo más mejor que podemos hacer, porque Jesús nos escucha y después de que nos escucha, Él nos comienza a hablar. Y lo miramos en esta historia, que Jesús comienza a hablar con ellos. Dice la escritura que les habló desde los 5 primeros libros de la Biblia. O sea, les predicó todo el Pentateuco. Les habló del libro de Daniel, les habló de los Salmos, les habló de todas aquellas escrituras que hablaban de Jesús como el Hijo de Dios. Le hablaban del sufrimiento que él tenía que pasar. Les habló de lo que él tenía que vivir y por qué estaba pasando ese momento, pero también les habló que Él resucitaría y que Él resucitó y por eso estaba con ellos. Pero llegaron a un punto, y esto es bien importante, creo que esto es maravilloso, que llegaron a un cierto camino, a un cierto lugar, donde estos hombres tenían que tomar una decisión. Y esto es maravilloso. Me gozo en gran manera al leer estas escrituras porque podemos imaginarlo. Jesús caminando a la par de nosotros, pero muchas veces nosotros ignorando quién va con nosotros. Muchas veces no reconocemos que Jesús está allí. Pero llegará el momento donde Jesús querrá que tomemos una decisión contundente. Y dice la Biblia que llegaron a un lugar y Jesús hizo como que iba a seguir su camino. Y aquí llegó el momento maravilloso. Aquí llegó el momento poderoso, el momento que cada uno de nosotros necesitamos. Y es invitar a Jesús a que entre a nuestro hogar, a que entre a nuestro ser, a que entre a nuestro corazón, que sea nuestro invitado de honor. Oh, qué maravilloso pudiéramos pensar o pudiéramos imaginarlo, ese momento maravilloso cuando Jesús entró en esa humilde casa, en ese humilde hogar y comenzaron a partir el pan, dice, y dice que Jesús dio gracias al Padre y partió el pan. Y dice que el corazón de ellos estaba inquieto, temblaba, porque cuando Jesús está en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro corazón, algo maravilloso necesita pasar, algo poderoso necesita estar pasando, porque no está cualquier persona, está Jesús, está el Hijo de Dios sentado a tu mesa, sentado en tu silla, comiendo contigo. ¿No es maravilloso que hoy en este día podamos pensar que Jesús está a nuestro lado? Si bien es cierto, no estamos en la iglesia. Si bien es cierto, no estamos rodeados de todos los hermanos que amamos.
Pero si bien es cierto, hoy, en este momento, en este mismo instante, Jesús está a tu lado. Jesús está a tu lado. Jesús está en tu corazón. Está en tu interior. Pero lo importante es reconocer. Lo importante es darnos cuenta. Y no basta, porque hoy estos muchachos o estos dos discípulos, cuando ellos dicen nosotros esperábamos, y dice, hay este punto muy importante que ellos dicen, aunque unas mujeres los han dicho, y también algunos de los apóstoles, está hablando de Pedro y Juan, que fueron a la tumba y tampoco encontraron a Jesús. Y aunque habían oído el mensaje, aunque habían oído la noticia, su tristeza fue más grande. Su dolor de haber perdido a Jesús había cegado sus corazones. Queridos hermanos, estamos viviendo momentos difíciles, pero no dejemos que nada, óigame bien, que nada estorbe que podamos sentir la presencia de Dios. La iglesia no es las cuatro paredes. La iglesia no es el tiempo. La iglesia eres tú, querido hermano. La iglesia soy yo. Y a donde quiera que estemos, podemos alabar, podemos exaltar, podemos bendecir, podemos dar honra, podemos dar gloria, podemos exaltar a ese Jesús resucitado, si es que vive en nuestros corazones. Y si no vive todavía en tu corazón, hoy es un buen día de invitarlo a pasar a tu corazón, porque el día que Jesús entre en tu casa, en tu corazón, en tu alma, dice el 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Queridos hermanos, es tiempo de reconocer quiénes somos en Cristo. Es tiempo de reconocer quién vive en nuestros corazones. Es tiempo de que pongamos en práctica lo que hemos oído. Estos hombres oyeron el testimonio de las mujeres. Bendito testimonio. Gracias a Dios porque Dios usa mujeres y también usa hombres para traer su palabra. Pero estos hombres oyeron el testimonio de las mujeres, oyeron el testimonio de sus discípulos, pero muchas veces nosotros hemos oído la palabra de Dios, hemos oído a Dios hablando en nuestras vidas, pero estamos viviendo una vida solamente del pasado. Vivimos o hemos oído, pero no estamos viviendo una vida como verdaderos cristianos. Queridos hermanos, hoy es un día maravilloso para revisar nuestra vida espiritual. Hoy es un día maravilloso para preguntarnos si estamos en Jerusalén o estamos camino a Emaús. Hoy es un buen día para preguntarnos en qué parte del camino nos encontramos. Quizás hoy sea el día donde lleguemos al punto donde tenemos que tomar una decisión. Porque estos hombres no solo reconocieron a Jesús, pero dice la Biblia que en el 33, versículo 33, este es un mensaje precioso para nosotros hoy. Y levantándose en la misma hora, cuando Jesús llega a nuestras vidas, cuando Jesús llega a nuestro hogar, cuando Jesús llega a nuestro corazón, cuando entra en nuestra vida, algo tiene que pasar en nosotros. Estos hombres dice que inmediatamente se levantaron. No dice la Biblia que durmieron, descansaron y al siguiente día fueron.
Inmediatamente se regresaron a Jerusalén. Queridos hermanos, hoy es el tiempo de levantarnos. Hoy es el tiempo de levantarnos como iglesia y necesitamos regresar a Jerusalén. Necesitamos regresar a Jerusalén y lo estaremos preguntando, ¿cuál es Jerusalén? ¿O dónde está Jerusalén? Jerusalén es tu familia. Jerusalén son tus amistades, son tus vecinos, son tus compañeros de trabajo, son los compañeros de tu escuela. Ellos tienen que saber que Cristo no está muerto, que Él está vivo. Ellos tienen que saber la experiencia que tú y yo hemos tenido con Jesús. Ellos tienen que saber lo que tú sabes, que Jesús no está en una tumba, que la tumba está vacía y que Cristo vive y vive en tu corazón. Que hoy sea un día para meditar, que hoy sea un día para darle honra y gloria a Cristo Jesús. Que hoy sea un día para decirle gracias Jesús, gracias por haber derramado tu sangre preciosa en la cruz. Gracias por haber muerto por mí. Gracias por cada azote que recibiste por mí. Gracias por esos clavos en tus manos por mí. Gracias Jesús. Gracias por la bendita resucitación. Gracias porque por esa resucitación tú y yo tenemos vida y vida en abundancia. Que el Señor bendiga ricamente sus vidas. Que sean bendecidos su hogar, su casa y todo lo que les rodea. Y sobre todo que Jesús viva en sus corazones y que sea su invitado de honor. Que el Señor le bendiga. Amén.